Bueno, hoy día lo que les quiero contar es cuáles son los otros factores que influyen en un aumento de peso, ya sea sobrepeso o sea obesidad, porque la mayoría de los factores que se conocen están relacionados o con la alimentación, o bien con el deporte, con la actividad física, o también con los medicamentos. Vale, bueno, esto solamente para empezar. El sobrepeso, según la Organización Mundial de la Salud, se define, o la obesidad, sobrepeso u obesidad, como una acumulación anormal o excesiva de grasa en el cuerpo, que podría ser perjudicial, ¿no? Sin embargo, la manera de medir a una persona, en lo que, bueno, normalmente médicos o nutricionistas, etcétera, es a través del peso dividido la estatura al cuadrado, ¿vale? Normalmente es lo que más se utiliza, pero no define la cantidad de grasa que tiene el cuerpo. Yo recomendaría que siempre que alguien les diera un diagnóstico nutricional fuera a través del porcentaje de grasa. De hecho, es la manera que yo siempre utilizo, ¿vale? Pesar al paciente, se le mide la talla, por supuesto, pero también es importante saber este peso, ¿de qué está compuesto? Porque no es lo mismo una persona que pesa 70 kilos y tiene un 30% de grasa, o bien es una persona de 70 kilos que tiene un 45% de grasa o un 20% de grasa, ¿vale? Es diferente. Y los otros porcentajes son de musculatura, son de agua, huesos, ¿vale? Ok. Es importante a la hora de definir que quiero bajar de peso, es cuál es el conflicto que quiero corregir, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces no encontramos una motivación real por la cual bajar de peso, y eso provoca que o no nos adherimos bien al tratamiento o lo dejamos, no logramos cambiar hábitos, ¿vale? Entonces es importante a la hora de decidir, vale, pues quiero bajar de peso, ¿cuál es el conflicto a corregir? ¿Vale? Y por supuesto, ¿cuál es la inconformidad, no? ¿Es el peso? ¿Es el cuerpo? ¿Es la talla? Hay muchas personas que están dentro de un rango de porcentaje de grasa normal y aún así quieren bajar de peso, ¿vale? Entonces lo primero que yo recomiendo es definir cuál es el conflicto y cuál es la motivación. Vale. Importante. Siempre tiene que existir, cuando queremos corregir algo, ya sea relacionado con el peso, con una enfermedad o con algo que no está bien en mi vida, lo que tenemos que corregir es la incoherencia que ocurre, ¿vale? ¿Por qué? Porque existe una incoherencia entre lo que ocurre y lo que quiero, ¿vale? Lo que se manifiesta y lo que yo quiero es también lo que proyecto y lo que está ocurriendo, ¿vale? Entonces, siempre que existe sobrepeso, obesidad o cualquier síntoma, tenemos que pensar que hay algo que está en incoherencia, ¿vale? Que no está en la misma línea. El sobrepeso no es más que una manifestación del cuerpo, ¿vale? Es importante verlo como tal, porque una enfermedad o el sobrepeso o un síntoma o un dolor de cabeza, colon irritable o algo que no está bien en mi vida, es una manifestación, ¿vale? Lo mismo el peso. Es una manifestación de nuestro cuerpo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el cuerpo, siempre que habrá algo en incoherencia, va a hablar. Siempre que hay que corregir algo de base o un conflicto, va a hablar. Entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque pienso que el tema del sobrepeso a nivel de percepción está muy sobrevalorado. Quiero decir que las personas se asustan muchísimo, o bien es un problema muy grande cuando existe sobrepeso o existe obesidad. Y eso muchas veces provoca más problemas aún, ¿vale? Entonces, primero es importante ver que esto es una manifestación de mi cuerpo,
de algo que tengo que corregir. Luego tenemos muchos caminos para poder llegar al origen. Vale. Motivos por los cuales subir de peso. Incorrectos hábitos alimenticios, por supuesto, ya sea por consumo de azúcar, de excesivo de alcohol, escoger de forma inadecuada los alimentos. Ya les voy a ir contando yo también que existen tipos de tratamientos muy personalizados que tienen que ver con la genética, ¿vale? Y hay veces en que las personas piensan que están haciendo un tratamiento muy adecuado porque es bajo en calorías o muy hiperproteico, y no necesariamente están escogiendo el tratamiento adecuado. Falta de nutrientes. Hay muchas personas que suben de peso por falta de nutrientes. Recordar que el cuerpo es una máquina y necesita nutrición y necesita, como un coche que necesita benzina, ¿vale? Necesita combustible para funcionar. Entonces hay muchas veces en que el cuerpo no funciona porque hay déficit nutricional. Inactividad física, también uno de los motivos. Y luego hay otros motivos internos, ¿vale? Como son los bloqueos emocionales, las creencias limitadoras inconscientes. Recordar que si no hemos gestionado bien nuestras emociones en diferentes momentos, quedan en el cuerpo. Lo mismo las creencias limitadoras o las creencias que hemos ido formando. Tenemos en nuestro inconsciente creencias desde niños, desde cosas que escuchamos, que pasaron, de cosas que nos decían, de percepción que teníamos a lo mejor de nuestro cuerpo cuando éramos niños, y todo eso también está grabado. Pensamientos, los pensamientos también influyen. Y por supuesto, un factor genético, que es la información heredada, que no necesariamente es heredé el sobrepeso de mi padre. Puede ser, puede haber otro camino, ¿no? Por ejemplo, mi padre era diabético, heredé la diabetes, y eso va muy en conjunto del sobrepeso y de otros factores, ¿vale? Ok, vale. Este es el tema central, ¿vale? Este es el tema que nos empodera para poder hacernos cargo de cualquier cosa que tengamos que corregir, ¿vale? La epigenética es una ciencia que, en rasgos muy básicos, estudia el comportamiento de nuestros genes en relación a todo el entorno que ellos tienen, ¿vale? Entonces, tengo que explicarles esto porque me parece que es imprescindible que conozcamos cómo se compone una célula del cuerpo. Es básico porque ahí está toda la información. A ver, aquí, ¿qué tenemos? Una hebra de ADN, ¿cierto? Información genética. Está compuesto de segmentos que son los genes, ¿vale? Ahí está la información. Un gen más otro gen más otro gen va componiendo esta hebra de ADN. Esta hebra de ADN forma un cromosoma, que seguro que lo han escuchado muchas veces, y estos cromosomas se almacenan en el núcleo de la célula. Entonces, a nivel nuclear, en el centro de la célula, está la información, ¿vale? Está toda la información. Entonces, la epigenética dice, no somos víctimas de nuestros genes. Esto quiere decir que hemos nacido con una carga genética, hemos heredado muchos programas, mucha información por parte materna, paterna. Sin embargo, no somos víctimas de esto. ¿Por qué? Porque tenemos muchas herramientas para poder influir en esta información genética, ¿vale? Somos una extensión de nuestro entorno. Eso quiere decir que esta célula tiene todo un entorno y nosotros somos una extensión de ese entorno, ¿vale? Entonces, influye todo, el pensamiento, las creencias inconscientes, las emociones, que ya lo habíamos visto antes, exposición a tóxicos, exposición a la luz solar, el ejercicio y la alimentación, y por supuesto todo lo demás que escogemos o que nos rodea. Entonces, esta célula
que compone todo nuestro cuerpo, nuestros tejidos, nuestra piel, nuestros ojos, nuestro pelo, el riñón, el hígado, con diferentes funciones, por supuesto, esta célula está llena de receptores donde coge la señal de todo el entorno, de las emociones, de los pensamientos, de la alimentación, de la exposición a tóxicos, etcétera, etcétera. Entonces, la epigenética dice, si sabemos que la célula se ve afectada por todo este entorno, entonces sí que tenemos la capacidad y el empoderamiento para poder influir en ella. Entonces, estos genes son los que están todo el tiempo dando la información. Vamos a producir una proteína, vamos a producir una hormona, hay algo en el cuerpo que se alteró y que subió. Pues la información siempre viene de este núcleo celular para poder corregir cosas. Cuando el cuerpo no está en equilibrio, podríamos utilizar esa palabra, cuando en el cuerpo no están llegando las señales adecuadas, la célula no responde y no está silenciando genes que necesita silenciar, no está potenciando genes que necesita potenciar en ese momento. ¿Vale? ¿Me explico? Entonces, en la membrana celular, como yo les decía, están todos los receptores donde va cogiendo las señales tanto emocionales, de pensamiento, o de alimentación, o lo que produjo la actividad física. Ahí están todos los receptores y donde va a llegar una señal de qué producir, qué no producir. ¿Vale? Quiero darles dos ejemplos importantes para que podamos distinguir qué nos ocurre. Vosotros también podéis sentiros identificados con alguno de los dos y que vean cómo se trabaja con diferentes pacientes, porque el paciente, como hemos visto, influye en tantas cosas en nuestras células y que subamos de peso o no, que es importante ver la persona como una persona integral, que tiene bloqueos emocionales, que tiene ciertos pensamientos, que tiene creencias limitadoras, que se alimenta de una manera, que está en un contexto de vida X, que vive en estrés o no, ¿vale? Entonces, un ejemplo, ¿vale? Dígame, porque sí. Una persona que está pensando siempre, ya tengo sobrepeso como mi madre, ya tengo, yo qué sé, colesterol como mi madre, ya tengo esto, lo heredado de mi padre, es como que te estás condicionando, no significa Sí. que lo tengas, ¿no? No significa que lo tengas, Que lo vayas a heredar, sino que te estás condicionando pero continuamente con eso. exactamente, te estás condicionando a que esa señal luego vaya a la célula y le dé una información que no queremos. ¿Sabes? Claro, si yo, imagínate, yo me levanto en la mañana y digo, voy a tener un día fatal. Todo el mundo le parecería raro, ¿no? Pero me estoy condicionando a que mis células no funcionen bien, a que yo proyecte cosas durante ese día que probablemente no quiero, ¿vale? Pero lo que tú dices es absolutamente correcto. No significa que lo vayas a desarrollar, pero a lo mejor vas a desarrollar otras cosas, ¿vale? Porque te estás condicionando a algo, pero la respuesta es esa, a que ese pensamiento o esa creencia, a la que a lo mejor estás muy convencida, llegará a la célula a darle una información que no, a lo mejor de que potencie ciertos genes que no queremos que funcionen, ¿vale? Entonces ahí está el cuento. Sí, si queréis ir preguntando cosas entre medio, ningún problema. Entonces, llega una paciente a la consulta, hombre, mujer, no importa, tiene sobrepeso, tiene hipotiroidismo y una insulinoresistencia, ¿vale? Es un caso súper común porque se ven muy asociadas estas enfermedades y el sobrepeso. Entonces, ¿qué quiere la paciente? Bajar de peso y corregir la salud, ¿ok? ¿Cuáles son los antecedentes de esta paciente? Esta paciente me cuenta, o le cuenta al profesional, que baja de peso cuando se ordena, pero es imposible ordenarse porque tiene una ansiedad con el azúcar brutal, ¿vale? Y también por las harinas, ¿vale? Por el pan, por las galletas, por los bollitos, etc. Por lo cual es difícil conseguir mantenerse en una dieta, ¿vale? Es un caso súper común. La gente dice, es que yo ya he hecho muchas dietas, yo ya sé cómo alimentarme, pero
tengo mucha ansiedad, no puedo dejar de comer estos alimentos. Estoy 2 o 3 días ordenada y luego me como un chocolatito, luego me comí un bollito y luego han pasado 2 o 3 semanas en que he estado así de manera irregular, entonces ya dejé la dieta, porque ¿qué voy a hacer si estoy comiendo chocolate y estoy haciendo la dieta? O estoy comiendo harinas y se supone que no puedo comer harinas con esta dieta, ¿vale? Entonces es un caso común. Hoy día no existe tanto desconocimiento de lo que es saludable o no. Lo que creo que hay que corregir son conflictos más internos, ¿vale? Entonces, ¿qué antecedentes tiene esta paciente? Porque es importante los antecedentes familiares. Es una paciente donde el padre es obeso y diabético y la madre tiene hipotiroidismo. Vale. Obesidad, sobrepeso, diabético, insulinoresistencia, pasos previos a la diabetes, una madre con hipotiroidismo, ok. ¿Qué ocurrió? Efectivamente, ese factor genético se desarrolló, ¿vale? Pero lo importante es que en todas estas cosas hay un conflicto a solucionar. En el peso, en el problema con el azúcar y el hipotiroidismo. Todos esos factores son importantes a la hora de cuando llega un paciente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que vamos a usar? Vamos a buscar todo el entorno de la célula, todo lo que está afectando a su cuerpo, como hábitos alimenticios, que por supuesto es importante. Comemos muchas veces al día y es un entorno en el cual se ve afectado la célula, que claramente es importante. Lo que pasa es que no es el único. La ansiedad, vamos a ver de dónde viene esta ansiedad. ¿Cuál es el conflicto a corregir? Y por supuesto, la información heredada de los padres. ¿Qué pasa con esta diabetes, esta azúcar alta en la sangre? ¿Cuál es el mensaje? ¿Dónde está el conflicto? Ese es un caso, ¿vale? Y luego tenemos otro caso que también es muy común y que se pueden dar mezclados. Yo los separé, pero es para que ustedes entiendan una paciente que no logra adherirse al tratamiento y otra paciente que no logra bajar de peso, ¿vale? Paciente con sobrepeso y artritis reumatoide. Ok. ¿Cuál es el objetivo? Bajar de peso. ¿Qué antecedentes tenemos? Lleva muchos años alimentándose de una manera saludable. ¿Vale? Sí, saludable para lo que hoy día consideramos alimentación saludable. Libre de grasas saturadas, de frituras, de alcohol, de azúcar, ok, harinas refinadas. Ha probado muchísimas dietas y no logra bajar de peso. Vale. Pues aquí es un caso diferente al anterior, porque es una persona que sí está con ciertos hábitos alimenticios, pero no logra bajar de peso. Hay una resistencia en su cuerpo para bajar de peso. ¿Qué antecedentes familiares tenemos? Una madre con obesidad y con fibromialgia. Sobrepeso, obesidad, artritis reumatoide, enfermedad autoinmune, fibromialgia, enfermedad autoinmune. Vale, vemos que en la paciente hay diferentes conflictos a corregir y vemos que tiene una información genética por línea materna importante. Enfermedades autoinmunes, autodestrucción, ¿vale? Ahí hay un conflicto que podemos trabajar. Y por supuesto el sobrepeso, que es lo que ella quiere corregir. Pero cuando el paciente te entrega antecedentes, que eso es importante que ustedes lo vean a la hora de tomar un tratamiento, ya sea nutricionista, médico, psicólogo, el que sea, los antecedentes y el contexto en los que ustedes están inmersos es lo más importante. Y en esta paciente también vamos a hacer un tratamiento integral, pero vemos que es una paciente que tiene características diferentes, porque buscaremos las resistencias por las cuales no está bajando de peso. ¿Cuál es el conflicto? ¿A qué se resiste estas células a no bajar de peso? Vale, a lo mejor es que en este paciente todavía no hemos corregido su parte emocional, sus pensamientos, sus creencias limitadoras. Vale, pues entonces a lo mejor lo que queda es ir ahí, ¿vale? Algo que ella nunca ha hecho antes, porque solamente ha buscado factores externos como es la alimentación y es la actividad física. En el caso de no todo el mundo hace actividad física, ¿vale? Miraremos la información heredada de mamá y por supuesto vamos a corregir los hábitos alimenticios, ¿vale? Ok. Entonces, ¿cuál es el método de trabajo que yo utilizo? ¿Vale?
no es el método de trabajo que tenga que utilizar todo el mundo, sino el cual yo estoy conforme y creo que muchas pacientes están en esta situación que hemos hablado y que la alimentación ya hace un gran trabajo, no podemos discutirlo. Si una paciente está durante ciertos meses, aunque al comienzo no baje, está ciertos meses con una alimentación personalizada y adecuada, esa paciente va a tener cambios, ¿vale? Pero no necesariamente de forma tan rápida o todos los cambios que tendría que tener si hiciéramos un tratamiento integral, ¿vale? Entonces, mi método de trabajo es ir siempre a la célula, lo que yo les dije. La información está en la célula y es aquí donde tenemos que trabajar. ¿Cómo lo hago? Pues yo lo hago a través de dos contextos, podríamos decirlo. El método sería a través de una alimentación según el genotipo, ¿vale? Ya voy a explicar lo que es el genotipo, pero es una alimentación personalizada. También trabajo con la terapia SAMA, que es una terapia de desbloqueo integral. También voy a explicar lo que significa. Podemos usar solamente alimentación, solamente SAMA o ambos. Sí, lo que pasa es que con ambos tenemos controlado un entorno de la célula mucho más grande, ¿vale? Y después de un tiempo siempre recomiendo actividad física porque es otro de los factores que influyen en nuestra célula, en el funcionamiento del cuerpo. ¿Por qué pongo una vez avanzado el tratamiento? Porque también hay que ser conscientes de que a una persona que le vamos a empezar a cambiar muchas cosas, que vamos a hacer una terapia de desbloqueo y decirle de un comienzo tienes que hacer actividad física, pues a veces provoca un poco de estrés y tampoco es lo que queremos. A lo mejor vamos avanzando de una manera un poquito más lenta, pero más duradera y que la persona logre adherirse más al tratamiento. Pero por supuesto que es importante. ¿Vale? Entonces, trabajamos todo el tiempo a nivel celular, integrando, borrando y corrigiendo la información que no queremos, que no necesitamos. Vale. Os voy a contar brevemente lo que es el genotipo, ¿vale? El genotipo es un perfil que se determina rápidamente, en 30-40 minutos ya podemos determinar este genotipo. Es la manifestación de los genes que tenemos en nuestro cuerpo, en el largo del torso, en las huellas digitales, en el largo de las piernas, en nuestro grupo sanguíneo también. Todo eso es manifestación genética. Una vez que medimos una serie de cosas en la consulta, logramos determinar un genotipo, ¿vale? Este perfil que dice, dependiendo mi manifestación genética, la alimentación que a mis células y a mi cuerpo le va bien es X, pero resulta que la de otra persona es diferente porque su manifestación genética es diferente y la de otra persona sí, también. Entonces vamos viendo que las dietas o los tipos de alimentación generalizados no siempre funcionan porque hay personas que con dietas carnívoras cambia mucho su pH. Por ejemplo, lo más típico en dietas para bajar de peso son las dietas hiperproteicas, súper ácidas. Hay pacientes que no reaccionan bien a un pH ácido, que necesitan dietas más alcalinas. Y eso lo va diciendo su cuerpo, ¿vale? Entonces, ¿cómo determino yo un genotipo? A través del grupo sanguíneo y del factor RH. Con un pinchacito en el dedo es muy fácil saberlo. Miramos las huellas dactilares, el largo del torso y las piernas, la longitud del dedo índice y anular, el ángulo de la mandíbula, la forma de los dientes. Todo esto es una manifestación de nuestros genes, ¿vale? No es más que eso. El estado secretor, que es para saber si es que este grupo sanguíneo se encuentra en otros fluidos corporales, pero bueno, lo hacemos a través de algunas preguntas que están en la ficha. La historia familiar, imprescindible, ya lo vimos. Y por supuesto hacemos todo un cuestionario para ver cómo está el estado
del sistema digestivo del paciente, inmunológico, tiene alergias, no tiene alergias, se ha operado o no, lo clásico, ¿no? Cómo está el sistema cardíaco, vascular, etcétera, etcétera. Entonces, obtenemos este perfil de este paciente, obtenemos el genotipo y ya podemos determinar un genotipo y que esa persona se alimente según lo que el cuerpo necesita, ¿vale? Según esta manifestación genética, su sistema digestivo tiene una característica, su sistema inmunológico tiene otra, necesita un pH X, no un pH alcalino para todos, no un pH ácido para todos, bueno, súper ácido para nadie, ¿eh? Lo que pasa es que efectivamente hay personas que funcionan bien con dietas proteicas y con un pH que es levemente ácido, ¿vale? Sus tejidos están, digamos, en una zona de confort con ese pH. Vale, pues existen 13 tipos de alimentación diferente una vez que determinamos el genotipo, ¿vale? Pues está el cazador, que es de sangre cero, no la puse, es de sangre cero, hay dos tipos de recolector de sangre cero o B, está el maestro o el profesor, que es de sangre A o AB. Por ejemplo, estos dos primeros son genotipos más carnívoros, ¿vale? Son genotipos que funcionan bien bajo dietas con pH levemente ácido. Luego está el profesor, que es un genotipo un poquito más vegetariano, que tiene una dieta bastante alcalina, que come legumbres bastantes y algunos tipos de carbohidratos. Es el que generalmente se equivoca cuando escoge la dieta de carne con ensaladas, atún con lechuga para bajar de peso, ¿vale? Esa no es su dieta, su cuerpo necesita el carbohidrato, ¿vale? El carbohidrato y los alimentos, recordar que van a ir a dar una señal a la célula. El explorador puede tener cualquier grupo sanguíneo, O, A, B o AB, por ende no tiene una línea si es proteica su dieta o no. Aclarar que cada genotipo tiene un listado de alimentos donde hay frutas que puede comer, verduras que puede comer, carbohidratos, proteínas, todos pueden comer de todos los grupos de alimentos, ¿vale? Pero hay algunos, qué sé yo, la merluza no para el profesor porque tiene una lectina, una proteína que no favorece su sangre, ¿vale? Entonces, este genotipo no come merluza, pero este otro sí, ¿vale? Vale, luego está el guerrero, que puede tener sangre A o AB, que también tiene una tendencia un poquito más vegetariana, si os dais cuenta, tienen grupos sanguíneos similares, el mismo, no similar, el mismo. Y el nómade, que puede ser genotipo B o AB, ¿vale? Entonces, si contamos, tenemos 13 tipos de dietas diferentes. Normal que no todo el mundo reaccione bien, qué sé yo, somos 5 amigas o 10 amigas y vamos a hacer la misma dieta. No a todas nos va a funcionar, ¿vale? Por este factor y por muchos más, ya lo sabemos. Que sepáis que aparte del peso, es un tipo de alimentación que tiene múltiples beneficios, ¿vale? A nivel digestivo, viene un montón de gente por colon irritable, por hinchazón, por estreñimiento, por diarrea, corregir defensas bajas, ¿vale? Que el sistema inmunológico se potencie, diferentes enfermedades a la piel, acné, rosácea, psoriasis, también interviene en el sistema cardiovascular, por supuesto, en la energía, en el dormir bien, en la prevención de enfermedades, en corregir enfermedades autoinmunes, en alergias e intolerancias, ¿vale? Todas se pueden dar de manera simultánea. Una persona viene a bajar de peso, pero nunca tiene solamente sobrepeso. Siempre puede tener, qué sé yo, dolores de cabeza, o ser diabético, no dormir bien, ¿vale? Entonces es un tipo de alimentación que se pueden encontrar muchos beneficios, ¿vale? Ok. Esa es la parte de alimentación, ¿vale? La alimentación según el genotipo. Ahora os voy a contar del tipo de terapia que yo hago, que es la terapia de desbloqueo emocional, de creencias limitadoras, ¿vale? A nivel de pensamiento. El
Sahama es una terapia de desbloqueo integral, ¿vale? Que pertenece a la familia de la medicina cuántica, ¿vale? Su precursor es Beturian Arana, el creador, ¿vale? Lo podéis googlear si queréis, ver algunos vídeos de él que hay. Es un terapeuta mexicano que vive en Cataluña hace muchísimos años, yo me formé con él allá, que se dedicó siempre a terapias relacionadas con la medicina china, ¿vale? Hasta que crea esta terapia Sahama, ¿vale? Que es una terapia para todo, para enfermedades, para cosas que no van bien en la vida, para síntomas, etcétera, etcétera. Yo la trabajo de manera general para diferentes cosas, pero la he enfocado mucho en el tratamiento nutricional, ¿vale? Para poder abarcar el mayor entorno posible para la célula, que es lo que hablábamos, ¿vale? Es una terapia muy poco invasiva, busca el conflicto y el origen del problema, ¿vale? Trabaja a nivel no consciente, vamos buscando, por ejemplo, programas, información que tenemos. Por ejemplo, la paciente que habíamos puesto uno de los casos tiene resistencia para bajar de peso. Ok, ¿qué conflicto hay ahí? ¿A qué se resiste tu cuerpo? ¿Qué pasa? ¿Hay un tema de protección? ¿Hay un tema de creencias? Cuando era niña, a lo mejor me celebraron mucho que era buena para comer. Puede haber quedado en el inconsciente alguna creencia de si me lo como todo y a lo mejor me repito 2 o 3 veces, papá me aprueba, ¿vale? Puede haber un tema ahí. O bien no quiero que me vean, o quiero ser más grande para que me vean. Hay un montón de cosas, información que está dentro nuestro que es importante y que tenemos que observarla y trabajarla, ¿vale? Y por supuesto trabaja directamente a la célula. Si hay una emoción o una creencia que está enviando una información, una señal a la célula, y esa creencia o ese pensamiento o esa emoción ya no está, a lo mejor nuestra célula puede empezar a trabajar de manera correcta. Si el entorno es el favorable, siempre voy a lo mismo, a la célula, a la célula. Es ahí donde está toda la información. Entonces, es una terapia con la cual borramos, corregimos e integramos todo lo que sea necesario. ¿Cómo se trabaja? Se trabaja a nivel kinesiológico, ¿vale? Se va testando. Entonces, el paciente puede estar o no presente, ¿vale? Puede estar recostado en una camilla y tenemos un protocolo creado por Beturian, un protocolo de trabajo, un dossier donde tenemos una serie de cosas a trabajar, ¿vale? Y empezaremos a testear. Este tema de kinesiología es ultra utilizado y hace un montón de tiempo, no es una invención de la medicina holística. Empezamos a testar por dónde va el conflicto del paciente, ¿vale? Por ejemplo, tiene que ver con emociones bloqueadoras. Hoy día me toca trabajar esto, o bien tenemos que corregir un chakra, o tenemos que trabajar en algunas creencias relacionadas con, ¿vale? Por supuesto, el paciente nos ha entregado tanta información a la hora de llegar a la consulta que tenemos un montón de caminos. Ya sabemos que podemos empezar a trabajar con un conflicto de mamá o de papá, ¿vale? Es un poco para que ustedes se hagan una idea de cómo lo vamos trabajando, ¿vale? Bueno, pero ¿qué Dígame. es lo que, en realidad, qué es lo que a ti te lleva a, bien, el testar? Es lo que te lleva a ti a saber por dónde puede estar ese bloqueo, sí, emocionalmente hablando. Exactamente. Bueno, puede ser emocional o no, ¿vale? A ver, por pero supuesto. ¿es un emocional genérico? ¿A qué te refieres? El resultado de testar. ¿Es una emoción genérica la que te va a dar a ti? ¿O es una emoción más concreta? O sea, ¿hasta qué nivel concreta la kinesiología hay? Absolutamente concreto. Vale. Puede decir, en este momento Marian necesita borrar la rabia. Vale. Estaba ahí, acumulada. Que no es algo genérico, no, tiene un conflicto psicológico, emocional. Te podría llevar a eso, ¿vale? Pero sí, porque el dossier es gordito,
Y hay mucho material, porque es que somos un mundo, nos pueden pasar un montón de cosas. Si nos llevara a trabajar, por ejemplo, un trauma... Pero yo creo que nada más que te dé, no sé cuántas, pero nada más que te dé 5, 7. Sí, sí, sí. Pues ahí ya, ¿no? Digo yo que ahí ya se puede hacer cosas. Totalmente. Totalmente. Y si nos lleva a trabajar un trauma psicológico, pues vamos a ver de dónde viene ese trauma psicológico. ¿Es de niña? Y eso te lo dice el testar. Todo, si todo. pertenece a la infancia, si es en la adolescencia. Sí, porque todas las etapas de la vida, o si lo tienes presente en estos momentos. Es que si salió es porque lo tienes. Vale. Si no, no sale en el baile. Si tú ya lo hubieras corregido porque tú en algún momento fuiste consciente, tomaste un tratamiento psicológico y lo sanaste. Yo consciente puedo ser de algunos. Sí, claro. De todos no, pero claro. sí que es verdad que puedo ser consciente de algunos. Claro, pero, claro. ¿Cómo atajo eso? ¿Me busco ahora terapias de grupo? O sea, ¿cómo atajo eso? Hay un montón de opciones. Hoy día, afortunadamente, hay un montón de tratamientos holísticos y de profesionales que mezclamos la ciencia con los tratamientos más holísticos, que también son ciencia. Es que en realidad no dejo una cosa por otra. Siempre hay una respuesta científica. Por ejemplo, yo les hablo de que el Sama trabaja en la célula, pero también trabaja a nivel vibracional, mueve mucha energía, ¿vale? Solamente que estamos dando respuestas diferentes, pero todo es correcto, ¿vale? Y claro, son cosas muy precisas, ¿vale? Corregimos esto. Hay cosas que no se logran corregir en una sesión, por supuesto. Pero es una emoción concreta. Sí, sí, pero esa emoción fue concreta y de un momento concreto que se guardó ahí. Pero luego, esa emoción la puedes haber vivido 15 veces más, sí, que es o 30. Residual. Es residual. Somos como una cebollita que nos vamos sacando capas y vamos viendo que en realidad la sintomatología, las enfermedades, etcétera, son manifestaciones de algo que hay adentro. Yo estoy segura, antes de conocer este camino del Sahama y de terapias a nivel más energético y más espirituales, estoy segura que muchos de mis pacientes hace 5 o 10 años atrás bajaron de peso, pero que no corregimos el conflicto de base. Volverán a coger peso. Bueno, o no, pero es probable. Lo que pasa es que quedó como silenciado. Es como cuando tengo diabetes y me tomo el medicamento. ¿Solucioné el conflicto? No. Claro, por supuesto, si estoy alimentándome bien, estoy creando un contexto y un entorno para las células favorable, pero no necesariamente es el origen del conflicto. Puede ser mucho más profundo, mucho más profundo. Y hoy día, desde el tiempo que llevo trabajando el Sama, me doy cuenta que la gente tiene buena reacción a los tratamientos nutricionales, pero no necesariamente hemos corregido el conflicto de base. Y que no siempre es uno, pueden ser varios. ¿Vale? Como la porque por ejemplo, ¿no? totalmente. Es emocional y está ahí y de repente ¡pum! Rebrota. Exacto, exacto. Y la gente dice... Te tomas la píldora y dices tú, ay mira, ya no me pica. Joder, ya. Pero no, ahí esa psoriasis... Por ejemplo, los temas a la piel, es súper común que el paciente te explique, bueno, cuando estoy bajo estrés, claro, me brota y tengo unas capas en los codos, en las rodillas. Vale, ¿qué pasa cuando tienes estrés? Pues hay toda una movida emocional, pensamientos, no puedo manejar esta situación, ¿qué hago? No salgo de aquí. Claro, pero ¿por qué? Porque esto está yendo a nivel celular, hay toda una información en el cuerpo que está vuelta loco. ¿Vale? Pero efectivamente, y es lo que pasa con el tema de los medicamentos, que pueden ser complementarios, pero no necesariamente son la solución, sino que es la aspirina, que cuando me duele la cabeza y me la tomo, ya no me duele. Pero si sufro de jaquecas y dolores de cabeza, yo recomendaría que fueras más profundo, ¿vale? Y viéramos qué hay. Y bueno, y esto es lo que yo les decía del dossier y el protocolo, que vamos ocupando un protocolo que nos va llevando por diferentes caminos, porque todos los pacientes son diferentes y todos tenemos una vida y una historia diferente, ¿vale? Un poco para no sustentar, pero a ver,
hace mucho tiempo que la física newtoniana habló de que vivimos en un universo mecánico, ¿cierto? En que nuestro cuerpo es una máquina biológica, ¿vale? Entonces, cuando vamos modificando las partes de esta máquina, como que fuera un coche, que le cambiamos el motor, o bien inflamos las ruedas, ¿cierto? Podríamos modificar la salud. Ok. También como una máquina biológica se cree que nuestro cuerpo responde a cosas físicas y sustancias químicas, etcétera, como los medicamentos, efectivamente, como la alimentación, efectivamente, ¿vale? Pero cuando llega la física cuántica, rompe con todo esto y comprueba, porque es que no se me ha ocurrido a mí ni a otra persona hace 2 años atrás, no, comprueba que el medio interno, ¿vale?, que este reino inmaterial, invisible, es tan importante, bueno, dice mucho más importante, para mí es tan importante como el reino físico, ¿vale? Y por supuesto habla de pensamientos, de emociones, y claro, hay un montón de estudios que hablan, por ejemplo, de epigenética, relacionado con el tema emocional, cómo las emociones han logrado intervenir y provocado una serie de enfermedades, de síntomas, etc. Cuando un niño está en estrés, por ejemplo, lo han alejado de su madre, han hecho un montón de estudios con ratas, por ejemplo, que las sacan de su medio, pero las siguen alimentando, etcétera, etcétera, y esas ratas no tienen el mismo comportamiento de las ratas que estuvieron con sus padres, que recibieron amor, que recibieron protección, y eso, ¿qué es? Es absolutamente inmaterial, ¿vale? Y bueno, un poco lo mismo, ¿no? Que hay estudios científicos que demuestran el cambio que puede tener el ADN, la información genética, ya mirándolo en micro, ¿no? La información genética, una vez que hemos cambiado nuestras emociones o nuestro estado emocional. Se habla mucho de emociones porque es que las emociones están como siempre al lado de todo, ¿no? A veces pensamos cosas, pero al mismo tiempo sentimos y está como todo conectado. Pero también cuando hablamos de emociones, hablamos de pensamientos y de creencias y todo lo que tiene un lugar en el cuerpo, en nuestra cabeza, ¿vale? Y les repito, la clave está en nuestras células. No hagáis dietas extremas. No dañéis vuestro cuerpo, no es esa la clave, ¿vale? Cuando hacemos esto, al cuerpo le cuesta responder. Cuando ya llevamos años alimentándonos de una manera restrictiva, o bien de la manera un poco abusiva, ¿no?, de algunos alimentos, puede pasar lo mismo. Estamos en un déficit nutricional, porque los alimentos que tienen muchas calorías no significa que tengan muchos nutrientes. Estamos en déficit nutricional y la señal que le hemos enviado a la célula no era la adecuada, ¿vale? Entonces, evitemos las señales incorrectas a través del entorno. Trabajémonos, busquemos... Perdón, cuando hablas de entorno, ¿a qué te refieres? A todo lo que yo decía que podía afectar a la célula. Tu entorno es... ¿Pero entorno físico te refieres? ¿O entorno de...? Ambos. Tu célula tiene un entorno que es la alimentación que tú le das, ¿cierto? Si tú haces actividad física o no, en el medio de estrés en que estás o no, ¿vale? Y todo lo que hay dentro tuyo, que son tus emociones, tus pensamientos que están ahí, ¿vale? Entonces ahí hay una señal que llega a esta célula que no siempre es la que queremos que llegue. Si yo me quiero sentir bien, si mi conflicto es el sobrepeso, por supuesto que está llegando una señal incorrecta a la célula, ya sea porque me alimento mal, porque tengo déficit nutricional, porque estoy llena de creencias limitadoras, porque mis pensamientos no son los adecuados, porque tengo mucha baja autoestima, porque a nivel emocional no me sé gestionar. Todo eso influye en vuestras células y por ende todo lo demás, todo lo que ocurre en el cuerpo es la consecuencia, ¿vale? ¿Qué más? Por supuesto, corregir la información que sea necesaria. Tengo que corregir alimentación, vale, pues voy ahí. Tengo que corregir emociones, voy ahí.
Y lo que les decía, no le hagamos daño a nuestras células, no las destruyamos de manera innecesaria. Yo creo que hoy día ya existe la suficiente conciencia como para darnos cuenta que no puedo hacer la dieta de la sopa por 3 meses, porque que no. ¿Ah? O no puedo estar dejando de comer fruta y verdura porque resulta que la dieta X me dice que hasta que no baje totalmente lo que tengo que bajar, no puedo integrar estos nutrientes. Paleolítica. Y otras más, que no las quiero nombrar, pero son tipos de dietas que vale, las puedes haber usado alguna vez porque necesitabas ponerte un vestido para una boda y querías bajar esos 3 kilos, vale, ok, pero fue una cuestión puntual, no es un estilo de vida, y es luego donde la gente dice, es que no bajo de peso con nada. Cariño, es que le has hecho tanto daño al cuerpo que no responde. Entonces dale tiempo, no hay nada más que eso, dale tiempo y aliméntate bien, busca el mejor contexto para ti, sé coherente, sé feliz, ¿vale? Y hoy día para trabajarnos, ya sea a nivel personal, espiritual, está lleno de terapias. Yo hoy día les expongo Sama, pero hay un montón y con súper buenos profesionales que trabajan el conflicto de raíz, ¿vale? Aquí está el contexto de tus células: alimentación, bloqueo o desbloqueo, pensamiento. Esto es lo que queremos, ¿no? Para nuestras células, una buena alimentación, un desbloqueo a nivel integral, pensamientos positivos, gestión emocional. Porque no es que yo no... ¿Qué pasa con mis emociones? Siento, ¿no? Claro que siento. Lo que pasa es que cuando tengo rabia o tengo miedo, me tengo que gestionar. No tengo que hacer como que no pasa nada, porque eso se guarda, queda ahí. Y la actividad física, imprescindible. La actividad física provoca una cantidad de beneficios a nivel corporal brutal, ¿vale? Pero, como no soy preparador físico y para mí lo principal en un paciente que llega a la consulta será la alimentación, la actividad física vendrá después. Unos meses más en que estemos en tratamiento, yo le diré, bueno, pues ahora ya llega la hora en que incluyamos actividad física porque le tenemos que dar el mejor entorno a nuestras células. ¿Vale? Mientras mayor sea el campo de acción, mientras más corrijamos de nuestro entorno, mayor será la intervención a nivel celular. Más señales positivas van a llegar, ¿vale? Recordar que nuestras células tienen un entorno, lo que ya hemos hablado toda la charla, y todo es importante, ¿vale? Todo es importante. Y como siempre, no hace falta buscar en otro sitio, buscar la respuesta en otro lado. Siempre la respuesta está dentro, ¿vale? Como yo les explico, la célula, claro, es que ahí está todo, ahí está toda la información que yo tengo. ¿Y cómo se manifiesta? En todo lo que me pasa, en cómo me siento, en las enfermedades que tengo. El sobrepeso no es nada más que una manifestación de lo que me ocurre adentro. Por supuesto que tiene que estar en incoherencia, vuelvo a decirlo, ¿vale? La incoherencia es algo que yo no quiero para mi vida y que tengo esa información, ¿no? Si yo tengo 5 o 10 kilos de más y no me importa, no hay conflicto. No hay conflicto. Tengo pacientes que están en un estado nutricional normal y quieren bajar de peso. ¿Vale? Lo podemos intentar. El cuerpo también es muy sabio. No va a llegar a 48 kilos porque a mí se me ocurrió. No. ¿Sabes? Hay todo un tema orgánico, fisiológico. Pero es importante el conflicto. Y para terminar, contaros que es súper importante para que los resultados sean verdaderos y duraderos, que os afiatéis al tratamiento y no dejéis de ir a los controles y al control terapéutico o nutricional o médico o como sea. Un tratamiento es un proceso y requiere de tiempo, de dedicación, de perseverancia, ¿cierto? Tomas de conciencia, etc. Y los controles son súper importantes porque aunque yo tenga la lista de los alimentos,
Cuando yo voy a mi sesión, me pregunta qué como, me pesa, me ve cómo está el porcentaje de grasa, vamos corrigiendo cosas. A lo mejor ahora toca dar un pasito más, que no me lo había comentado la nutricionista o el médico. ¿Por qué? Porque los tratamientos son procesos largos. Entonces también cuando queremos resultados, no basta con una sesión, no basta con 2 sesiones. Ni con nutrición, ni con Sama, ni con Reiki, ni con acupuntura, ni con nada. ¿Vale? Otra cosa es que yo fui porque estaba con muy baja energía y a lo mejor me hicieron Reiki, me sentí brutal y han pasado 3, 4 meses, un año y me sigo sintiendo con muchísima energía. Vale, a lo mejor tengo pacientes que a lo mejor que están en un estado nutricional normal, que son sanas o sanos y quieren venir a la consulta solo para determinar su genotipo porque tienen la curiosidad. Vale, pues venga 2 veces, que con 2 veces ya tenemos toda la información. Pero si quiero un tratamiento y quiero tener resultados duraderos, hagan un tratamiento, ¿vale? No lo dejen en 1 o 2 sesiones. ¿Qué es lo que pasa después? No, eso no resulta. No le has dado el tiempo para saber si resulta, ¿vale? Tus células no han estado en un contexto y en un entorno favorable por mucho tiempo para saber si eso resulta o no, si tiene cambios o no. ¿Vale? Bien. Muchas gracias a ti por contarnos. Gracias. De nada, a vosotros.